Como dice un conocido pastor, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor sea con ustedes. Vamos a dar inicio a este compartir. Voy a pastor, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor sea con ustedes. Voy a compartir el enlace en algunos foros. Ya veo que el sonido está bien. Así que vamos a ir allá. Apologistas, ir al grupo, algunos foros de los que participo normalmente. Ahí está. Vamos a compartir en otros. Barraganistas, Vescoelo, Dancor, Cristian, Barragán. Vamos. Hay palabras que a mí me quedan resonando de todo esto compartir. Y últimamente he sentido algunas descalificaciones de amigos que lo único que hacen insultan, reírse, burlarse de groseros, y ellos dicen que representan una corriente de pensamiento, que están ahí porque son teólogos, porque han estudiado, y esa es su única razón. Yo no veo hermanos que tengan mayor razón y mayor argumento que esto. He entregado algunos temas y lo único que ellos dicen es que yo no conozco el tema, por lo tanto no puedo ir. Bueno, como no conozco el tema, yo me documento y esa es la razón por la que este video lo vamos a hacer el día de hoy. Estoy invitando a algunos hermanos y espero, hermanos, que me puedan acompañar, y si pueden ustedes compartir esto. Yo lo voy a compartir y lo voy a publicar después en mi muro. Así que vamos al tema. La Biblia dice en Hechos 20:21, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Vamos a acomodar ahí para el fondo. Estoy un poco enfermo, aquejado de salud. Siempre fui como esos árboles grandes que hay acá en Chile, los robles, los pellines. Pero bueno, ahora ya me tocó estar enfermo. Y si es la voluntad del Señor, vamos a afrontarlo, siempre haciendo lo que es la voluntad de Él. Y vamos a afrontarlo, hermanos, con alegría, porque si al Señor le plació así pasarme por esta prueba, bueno, allá vamos. Uno de pronto se pone soberbio y piensa que uno es imbatible, pero no es tan así. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 20:21. No está diciendo que Dios lo va a ayudar a invocar, no. Todo aquel que usando su libre capacidad, su libre albedrío, va a ser salvo. Pero hay muchos amigos que cuando uno dice esto lo llaman herejía. Pero llamar a algo herejía es claramente una acusación muy fuerte, porque para algún grupo de amigos como los calvinistas, y con esto no quiero ofender a Iglesia Reformada, y una en especial con la cual tengo mucho gusto en participar en sus cultos y en las enseñanzas, me encuentro muy buena, no puedo llamar yo a alguien hereje, pero ellos llaman a todos herejes porque ellos no son herejes, porque ellos tienen la verdad, porque ellos son estudiados. Algunos dicen que han estudiado teología, pero cuando yo les pido que me enseñen, en realidad no lo hacen. Entonces, para que algo se clasifique, ya lo dije, como herejía, tiene que ser una desviación de las enseñanzas fundamentales de las Escrituras. Nada puede ser más serio que una desviación del mismo evangelio. Y el calvinista o el calvinismo, como lo voy a demostrar, realmente presenta otro evangelio. Las Escrituras toman muy en serio la herejía. Según la concordancia Strong, significado de herejía es una acción hecha
a propósito una opinión que varía de la verdadera exposición de la fe cristiana y un grupo de hombres que se separan de otros y siguen su propio dogma. Muchos versículos de las Escrituras nos mandan a no permitir las herejías o doctrinas falsas que se promueven en la Iglesia. Y aunque las Escrituras claramente, bendiciones hermanas, bendiciones, claramente nos enseñan esto, muchas veces se hace caso omiso o ponemos por encima la unidad. En pro de la unidad en la fe y de la Iglesia, yo no puedo permitir la herejía. Tito capítulo 3, verso 10, Pablo dice: al hombre que causa divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Notemos la palabra amonestación, es una palabra que se utiliza en relación a los creyentes. Romanos 15, 14 se refiere a cristianos cuando dice amonestaos los unos a los otros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 14 y 15 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hoy en día muchas iglesias, ministerios y seminarios están promoviendo el calvinismo. Y el propósito de esto es demostrar que la enseñanza de Juan Calvino, o sea, el calvinismo puro y simple, es realmente una herejía según la definición de la Biblia. Una reacción inmediata de algunos es pensar que estoy sugiriendo que todos los calvinistas van rumbo al infierno. No es así, pero voy a demostrar que el camino a la salvación se hace más difícil, si no imposible, para los que aprenden y siguen las enseñanzas del calvinismo. Por esta causa, muchos se dan por vencidos y buscan otro camino. Claro que hay muchas personas que se llaman calvinistas y que tienen poco entendimiento sobre lo que el calvinismo realmente enseña o sobre su historia. A la vez que a los estudiosos del calvinismo sostienen que es algo complejo, que ellos mismos han creado un sistema complejo. Los rudimentos son algo básicos y fáciles de entender. ¿Me permiten? Voy a compartir en un grupo para comenzar. El grupo de Guido Rojas que siempre he compartido ahora. Siempre, históricamente, desde que Guido comenzó con su grupo, pero vamos a debates reformados, vamos a publicar ahí si les gusta. Si les gusta, vamos a buscar el grupo para poder seguir con la temática, debates católicos, debate bíblico, apologética. Este grupo siempre está al final. La verdad, hermano, es que es numerosa la cantidad de grupos en la que estoy. No puedo compartir en todos al mismo tiempo, porque a poco Facebook, por alguna política interna que tiene, me bloquea, me acusa de spam y me voy. Pero este grupo de Guido tiene de todo. Vamos a ver. Espérenme un minuto. Debate bíblico y teológico. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya. Entonces, hermanos, viendo, cuando se desarrolla cualquier plataforma teológica, es clave tener un fundamento bíblico. En el caso del calvinismo, es construido sobre un fundamento de deducciones erróneas referente al significado de las palabras. En todos los materiales del calvinismo que he leído, y tengo una biblioteca muy grande sobre calvinismo, una biblioteca calvinista, entonces he encontrado contradicciones entre los escritores y los significados de las palabras de la Biblia que han sido cambiados y redefinidos para hacer funcionar este sistema teológico. Juan Calvino enseñó que Dios se glorificaba por medio de hacer nacer billones de personas en el mundo con el único propósito de quemarlos en el infierno por toda la eternidad. Y este cuadro por sí solo nos da un punto de vista de Dios que no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. No solo representa erróneamente a Dios, sino que también crea una plataforma sobre la cual se ha edificado a otro evangelio
que es fatalista y que hace el sacrificio de Cristo inalcanzable para cualquiera que quiera llegar a él. Por eso el texto que coloqué al comienzo. La salvación ya no es cuestión de una decisión propia o de cada ser humano. Además, el calvinista nunca puede saber si él o ella es uno de los elegidos. El evangelio calvinista está puesto sobre un fundamento de duda en lugar de la creencia bíblica en el sacrificio de Cristo y una fe firme acerca de su propia salvación por los méritos de Cristo, como nuestro sustituto en el Calvario. Si eso, hermanos, no constituye herejía, entonces, ¿qué es? La predestinación quiere decir el decreto eterno de Dios por el cual Él determina consigo mismo todo lo que quiera que ocurra con cada hombre. No todos son creados en términos iguales, sino que algunos son predestinados, según ellos, para vida eterna y otros son predestinados para la perdición eterna. Y así como cada uno ha sido creado para uno u otro de estos destinos, podemos decir que ha sido predestinado para vida o para muerte. Eso lo escribió en Juan Calvino. ¿De dónde vino la teología de Calvino? Cuando un predicador se encuentra con otro predicador, por primera vez, usualmente en poco tiempo se trata el tema de dónde recibió cada uno su preparación bíblica. La respuesta da mucha información sobre la teología y la filosofía del ministerio de cada persona. En cuanto a la educación espiritual de Juan Calvino, él mismo dijo: Agustino está unido conmigo a tal punto que si yo quisiera escribir una confesión de mi fe, me satisfaría abundantemente poder citar su escrito en su totalidad. Entonces, para saber de dónde viene todo esto, quién era Agustino y qué creía. A veces se refiere a Agustino, que vivió en el año 354 al 430, como el padre de la Inquisición, porque él estableció el precedente de que la fuerza y la represión podían usarse para parar y controlar a los que se consideraba herejes. El emperador argumentó: Agustino tenía el deber de reprimir las cismas y la herejía hasta el punto de poner presión sobre los herejes para obligarlos a convertirse. Malinterpretó las palabras de fuérzalos a entrar de Lucas 14:23. Fue dado un nuevo e inesperado significado. Agustino había llegado a ser el padre de la Inquisición, refiriéndose a los que Agustino consideraba ser herejes. Dijo lo siguiente: ¿por qué no puede la Iglesia usar la fuerza para obligar el regreso de sus hijos perdidos? Si los hijos perdidos fuerzan a otros para su destrucción, Agustino también tenía muchas creencias que se alineaban más con el catolicismo que con el cristianismo bíblico. Referente, por ejemplo, al bautismo de los infantes, Agustino dijo entonces: los infantes, a menos que pasen a unirse a los creyentes por el sacramento del bautismo, que fue hecho providencialmente con este propósito, indudablemente quedarán en la oscuridad, en esta oscuridad. En nuestra opinión, hermanos, no hay ninguna salvación eterna prometida a los infantes sin el bautismo de Cristo. Esto lo dijo él. A menos que este beneficio, el bautismo, haya sido puesto sobre ellos, los infantes están claramente en peligro de perdición. Los infantes no bautizados no solo son excluidos de entrar al reino de Dios, sino que no pueden tener vida eterna. Agustino también dijo cosas que sugieren que creía que María estaba sin pecado, como se ve en su libro On Natura et Gratia, sobre la naturaleza y la gracia, en el capítulo 42 titulado La bendita Virgen María pudo haber vivido sin pecados. También Agustino creía en el purgatorio. Referente a la salvación, Agustín dijo: no debo creer el Evangelio aparte de ser movido por la autoridad de la Iglesia Católica. Él hizo esta declaración porque creía que la única iglesia verdadera era la Iglesia Católica Romana. Él declaró: únicamente la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo. Fuera de este cuerpo el Espíritu Santo no da vida a nadie. Y este es el hombre sobre el cual Juan Calvino basó su entendimiento de la Biblia. Según Agustino, toda persona fuera de la Iglesia Católica va al infierno. ¿No entendió Calvino que esto le habría incluido a él? Bueno, los amigos calvinistas creen bautismo de infante,
Los primeros concilios los aceptan, concilios que fueron católicos. María, Madre de Dios, esta es una doctrina para ellos capital. Ellos se enojan mucho cuando yo tuve la feroz sorpresa de subir un tema donde negaba que María era Madre de Dios. Y no se me enojaron los católicos, se me enojaron los reformados. Se me enojó Julio Pérez Barbosa, Jaime Supo, Juan Peña y otros más que salieron, hermanos, a atacarme y a defender esta doctrina. Bien por ellos. ¿Quién fue entonces Calvino? Un recién convertido al catolicismo. Porque dentro de apenas 2 años después que Calvino se proclamó protestante, publicó sus famosos Institutos de la Religión Cristiana. En todos los escritos de Calvino no se encuentra un testimonio claro de su experiencia de salvación. Una declaración de su conversión solo puede encontrarse en su libro Comentarios sobre los Salmos, donde escribe: Dios, por una conversión súbita, refiriéndose a su salida repentina de la Iglesia Católica a los 23 años, ordenó mi mente y la llevó a un sentir enseñable que estaba más endurecida en esos temas de lo que se podía pensar posible para alguien en el periodo joven de su vida. De esta manera, tras haber recibido una muestra y conocimiento de la verdadera piedad, yo inmediatamente ardía con un deseo muy intenso de progresar en ella, haciendo que no dejara totalmente otros estudios, pero los proseguí con menos ardor. Si aceptamos que su vago testimonio intelectual de salvación fuera una experiencia genuina de salvación, habría sido cristiano por solamente 2 años antes de escribir sus institutos, que ha sido un recurso fundacional para el calvinismo actual. Es interesante notar que durante este mismo periodo de 2 años, el hombre tan apreciado por muchísimos cristianos hoy día siguió recibiendo sueldo de la Iglesia Católica durante por lo menos 1 año. Ahora, la Biblia a mí me dice que por sus frutos es conocido el árbol. ¿Cuál fue el estilo de vida de Juan Calvino? Bernardo Cottret, profesor universitario de Francia, escribió un libro titulado Una biografía sobre Calvino, en el cual claramente demuestra su admiración por Calvino en varias áreas. Entonces, el hecho de que Cottret no es lo que se pueda llamar un crítico de Calvino da más credibilidad a la cifra de más de 36 ejecuciones relacionadas con Calvino, directa o indirectamente presentadas en su libro. Cottret documenta las fechas de las ejecuciones y los métodos de la persecución, torturas y ejecuciones, y describe el periodo de tiempo durante cuando Calvino tenía mucha autoridad en Ginebra. Y cuando Calvino denunciaba a alguien como hereje, que algunas fuentes de información sobre las ejecuciones relacionadas con Calvino no han dado cifras tan altas, que a 58 veces solo procedía de una crítica o mero cuestionamiento de las enseñanzas de Calvino. Esa persona era perseguida. Cottret describe el ambiente de esa época. El temor a la hechicería y de los herejes causó rápidamente una cantidad de bárbaros castigos, el encarcelamiento, la tortura y la hoguera. Hombres y mujeres por igual sufrieron los encarcelamientos con torturas y muertes. Voy a dar 3 ejemplos de las persecuciones de Calvino. Jacques Gruet, conocido oponente de Calvino, fue arrestado y torturado 2 veces al día, buscando su confesión de las acusaciones en su contra. Entonces, el 26 de julio de 1547, le ataron, estos son cristianos protestantes, sobre los cuales, que eran calvinistas y sobre los cuales se funda el movimiento calvinista de hoy día. Tengan en cuenta esto. Entonces, le ataron a una estaca y clavaron allí sus pies y lo decapitaron. Más adelante el libro de Gruet fue encontrado y quemado juntamente con su casa, mientras su esposa fue echada a la calle para observar el hecho. Esta clase de procedimiento no estaba lejos de lo común para los que se atrevían a desafiar a Calvino o a manifestar su desacuerdo con él. Gruet fue torturado muchas veces durante muchos días, y en realidad este uso de semejante tortura
desmedida fue en Ginebra una innovación de Calvino. Gruet rehusó bajo la tortura más fuerte incriminar a alguien más, pero finalmente buscó terminarla, declarándose culpable de todos los cargos, orando en su extrema agonía por una muerte rápida. El 26 de julio de 1547, su cuerpo medio muerto fue decapitado en la estaca, con el tronco atado allí y los pies pegados con clavos. Así fueron los métodos judiciales y las misericordias de un cristianismo reformado, guiado por un reformador principal, Michel Servetus. Michel Servetus, científico, médico y teólogo, nació en Villanova en 1511. Saludos, Jaimito, te recuerdo que tú en un chat dijiste que se justificaba el asesinato y la tortura contra los herejes. Tú eres de esos, pero no has podido refutar nada. Entonces, claro que estoy leyendo porque, Jaime, para no cometer errores, estoy citando cosas que son escritos históricos. Entonces, Michel Servetus, científico, médico y teólogo, nació en Villanova en 1511. Te recuerdo que yo tengo videos tuyos donde tú dices que el que se suicida, no es condenado, que es un recurso válido. Bueno, médico y teólogo, nació en Villanova en 1511. Y él provocó la ira de Calvino por regresarle una copia de algo que Calvino escribió con comentarios críticos apuntados en los bordes. ¿Qué escribió Calvino? Escribió una doctrina de más de 30 cargos oficiales contra Servetus, uno de los cuales fue el rechazo de la enseñanza de Juan Calvino sobre el bautismo de infantes para procurar su salvación. Después de 5 días de juicio, Calvino escribió: espero que la pena de muerte sea puesta sobre él. También escribió anteriormente sobre Servetus: si él llega donde estoy y mi influencia pueda imponerse, no le permitiré salir con vida. Calvino consiguió su deseo el 27 de octubre de 1553. Servetus fue quemado en la hoguera, gritando en agonía, fue asado vivo desde los pies hacia arriba, sufriendo las llamas durante 30 minutos antes de sucumbir a una de las muertes más brutales y dolorosas que pueda existir. Servetus había escrito un libro de teología y durante su ejecución le ataron al pecho una copia. Las llamas del libro subieron en su rostro mientras en agonía lloraba a grito. Esto es historia, Jaimito. Este es tu líder y tu ídolo. Aunque es verdad que Michel Servetus definitivamente tenía algunas enseñanzas no bíblicas, como el rechazo a la Trinidad, el finado apologista David Hunt escribió que él tenía razón en ciertas cosas, incluyendo que Dios no predestina algunas almas para el infierno y que Dios es amor. Algunos han tratado de decir que Calvino no fue responsable por la manera cruel que Servetus fue ejecutado y que solamente había querido que Satanás fuera decapitado. Que Servetus fuera decapitado. Obviamente una ejecución menos dolorosa. Sobre eso, Brenda Nichel, una ex calvinista que aparece en un documental sobre la teología reformada, provee algunos detalles. Dice: Calvino guardaba una larga enemistad contra Servetus. Sin sabiduría, Servetus se había mofado de Calvino. A través de cartas, entonces Calvino exigió que fuera arrestado y puesto cargo en su contra. Cuando entrara en Ginebra, Calvino quiso que le dieran la pena de muerte. Servetus le rogó a Calvino que lo decapitara en vez de ser quemado en la hoguera. Calvino aceptó la idea. Si Servetus moría decapitado en lugar de ser quemado, entonces no podrían culpar a Calvino. La decapitación en este caso era preferida por Servetus y Calvino. Este castigo sería visto como el castigo de un crimen civil, y Calvino quedaría libre de tener sangre en las manos. El reformador William Farel recriminó a Calvino por este pensamiento porque la naturaleza del cargo era religiosa y no civil. Entonces Servetus fue quemado en la hoguera. Melanchthon, amigo y sucesor de Lutero, alabó a Calvino por la muerte de Servetus. Esta ejecución literalmente lanzó a Calvino a la fama por toda Europa.
lo puso en el mapa, como dice el refrán, como un reconocido y respetado reformador. Aparentemente, Calvino sentía la necesidad de apaciguar la culpa que él sentía por los homicidios que él mismo había ayudado a establecer. Bernard Cottrell también escribió sobre la persecución del anabaptista Belot, a la vez que compartía los prejuicios de sus contemporáneos contra los hechiceros. Calvino se mantuvo dedicado a una de las misiones principales de la Iglesia, la de denunciar la herejía y condenar a los herejes. Para Calvino, los más grandes herejes eran los anabaptistas. Ellos eran el enemigo interno, tal como los papistas, que desde afuera amenazaban el desarrollo de la verdadera fe. Los papistas, sin embargo, no eran herejes en el sentido más estricto para él. Sus errores eran conocidos y casi programados, y mayormente menos peligrosos que los pensamientos originales, que en sí amenazaban afectar el mundo reformado. En 1545, el anabaptista Belot sostuvo que el Antiguo Testamento fue abolido por el Nuevo, y este punto de vista puede debatirse teológicamente, pero ningún punto teológico no justifica la tortura infringida sobre el pobre Belot. Después que fue encadenado y sus críticas contra Calvino ridiculizadas, Goethe, Servetus y Belot no fueron las únicas personas perseguidas por hablar contra Juan Calvino y sus institutos. Con control dictatorial sobre la población, él mandó, como pocos soberanos han hecho. Calvino impuso su clase de cristianismo sobre los ciudadanos con azotes, encarcelamientos, destierros y muertes por hoguera. ¿Quién es el ejemplo nuestro entonces? ¿Quién es el ejemplo? Jesús dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús fue perseguido durante más de 30 años y finalmente fue crucificado. En Lucas 23:34 leemos cómo Jesús respondió a sus enemigos. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en Juan 13:15 Jesús dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. David Hunt, que escribió El desenmascaramiento de Calvino, ¿qué amor es eso?, dijo. Tal vez Calvino pensó solo en un instrumento de Dios para imponer gracia irresistible, que es una doctrina clave del calvinismo. En otros videos nos vamos a ir refiriendo a esas, sobre los ciudadanos de Ginebra, Suiza, aún sobre los indígenas, aún sobre los indignos, al resistir hasta la muerte. Él indudablemente hizo lo más que pudo para ser implacable, al imponer justicia, pero lo que él impuso a su manera de hacerlo era muy lejos de la gracia, las enseñanzas y el ejemplo de Cristo. El ejemplo de los seguidores de Cristo. ¿Cuál fue, hermanos? Los perseguidores de Esteban, por ejemplo, no le criticaron con notas escritas en su bosquejo de predicación, sino que aplastaron su cabeza con piedras. ¿Y qué es lo que gritó él fuertemente? ¿Qué es lo que gritó él fuertemente? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esto está relatado en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 60. Cuando Pedro, Santiago, Juan y Pablo fueron perseguidos, no desearon vengarse de sus perseguidores. Respondieron como personas controladas por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Gálatas 5:22. Calvino no tenía verdaderos perseguidores, pero respondió a sus opositores con torturas brutales, encarcelamientos y matanzas. Los cristianos, nacidos de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, nunca esperan que una sentencia de muerte sea puesta sobre sus perseguidores, como hacía Calvino, contra la gente que estaba en desacuerdo con él. ¿Cuál espíritu entonces controlaba a Juan Calvino? La enseñanza principal del calvinismo es la elección, queriendo decir que la mayoría de las personas que Dios creó no fue elegida para ser salva ni tampoco amada por él. Bajo el punto de vista calvinista de la elección, donde Dios no ama a todo ser humano ni desea que cada uno llegue a la fe y la salvación,
Es lógico, estimados hermanos, que Juan Calvino no tenía el amor de Dios hacia los que él vio como su prójimo inconverso. Después de todo, si Dios no amara a cada persona, ¿por qué tendría que hacerlo él? Esta clase de razonamiento que haría fácil que Calvino justificara, y los calvinistas de hoy justificaran, la tortura y la muerte de personas que a su juicio eran herejes. Pero la Biblia dice que Dios es amor, también que Él es santo, verdadero, fiel y justo. Así el fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5:22 y el primero en la lista, es el amor. Es difícil creer que Juan Calvino estuviera bajo la influencia de otro espíritu diferente, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Yo no puedo creer que él estuviera bajo la influencia del Espíritu Santo. Y usted, estimado auditor, va a tener que buscar con detención y tiempo para encontrar algo en los escritos de Juan Calvino sobre el amor. Y ciertamente, esto no es obvio en su estilo de vida. No puede una religión, no puede una herejía como el calvinismo estar fundada sobre la palabra de Dios si su fundador fue un asesino que no mostró en su vida los frutos del Espíritu. Que Dios les bendiga, estimados hermanos, bendiciones, esperen el próximo video.